entonces las mataban a las vacas. Eso es lo que uno sabe, ¿verdad? Como que a las vacas les daban una loquera ahí y las mataban. La enfermedad de las vacas locas es un nombre común, vulgar, que se le da a una enfermedad mucho más compleja. Se llama encefalitis espongiforme bovina transmisible. Esa enfermedad se debe a la infección de una proteína que se llama la proteína priónica. Nosotros todos tenemos proteínas priónicas en su estado normal. Resulta ser que las proteínas priónicas en su estado normal tienen una forma alfa-hélice, como ustedes las pueden ver en la diapositiva. Pero hay una proteína priónica patológica que se llama proteína priónica Scrappy. Y esa proteína priónica Scrappy tiene una forma en hoja beta. Entonces, recuerden que las estructuras secundarias podrían ser alfa-hélice u hoja beta. Entonces, la normal es alfa-hélice, la patológica hoja beta. Resulta ser que se cree que alguna vaca, ¿verdad? Tuvo una mutación de alguno de los genes que codifican para las proteínas priónicas y pasó de alfa-hélice a hoja beta, siendo entonces no proteína priónica normal, sino proteína priónica Scrappy. Y esa vaca comenzó a padecer de enfermedad de las vacas locas. Fue la primera, lo que llamamos el paciente cero, ¿verdad? Paciente o, digamos, la vaca cero, ¿verdad? La vaca cero. La vaca cero defeca, la vaca cero lama a otras vacas cero, a otras vacas cero, a otras vacas de ahí, y entonces transmitió esta proteína priónica Scrappy de la vaca cero a las otras vacas. Y se comenzó a hacer un brote. De repente, la mitad de las vacas de Europa tenían enfermedad de las vacas locas. El problema está en que la carne de estos bovinos tiene proteína Scrappy, y la proteína Scrappy es infecciosa. Entonces, si se llevaba una vaca de estas al matadero y se hacía un riquísimo corte de carne y usted venía y se la comía media cruda, la proteína Scrappy entraba a su tubo digestivo y, a diferencia de todas las demás proteínas, la proteína Scrappy, al ser tan pequeña, pasa a través de las uniones paracelulares sin ser digerida. Por eso es que se infectan los seres humanos. Y entonces las personas que comían o que eventualmente hubiesen comido carne de estas vacas se iban a contagiar de una enfermedad que tiene 100% de mortalidad. Entonces, ¿qué fue la decisión? Sacrificar a todas las vacas de Europa. Ese es el, ¿sí? Hubo una orden sanitaria y se mandó a sacrificar a todo el ganado bovino que había en ese momento con síntomas en cuarentena de enfermedad de vacas locas. Entonces, ustedes pueden, bueno, si quieren les puedo subir a eso, a Bioquímica para la Vida, porque ahí tienen las vaquillas, ¿verdad? Como caminaban. A nosotros que nos provoca La muerte. Pero solo si está inmediata. Los síntomas, muy bien. En Costa Rica han habido 2 casos de enfermedad. Pero solo si está mal cocinada. Solo si está mal cocinada. Solo si está mal cocinada, porque recuerden que las proteínas, ¿verdad? Cuando son expuestas al calor, se rompen los puentes de hidrógeno y se pierde la naturaleza química de la Perdón, que proteína. había contaminado, pero yo lo cocino bien. Está bien. No me pasa nada. No me pasa nada. Porque no lo Pero cocinaron si le bien. pasa, se muere, digamos. Bueno, yo entiendo la pregunta de la compañera. ¿Por qué en vez de matar a todas las vacas del mundo, de Europa, no se les cocina la carne bien? Porque obviamente va a haber carnes que no se van a cocinar bien. Hay gente que come carne a término. Usted la carne a término, al centro está crudo. ¿Verdad? Sí, riquísimo y todo, pero con proteínas crónicas no es riquísimo, porque 2 años después está muerto. Bien, entonces, bueno, había 2 razones, ¿verdad? Como dice la compañera, ¿por qué no se le dijo a la gente que cocina la carne bien? Claro que se les dijo, porque no sabíamos si ya habían habido vacas de esas en un matadero. Entonces, ¿qué se hizo? Se mató a todas las vacas que estuvieran vivas, porque además de todo, era dejarlas a que se murieran, son enfermedades mortales. Entonces era ver vacas muriéndose durante meses con crisis espásticas, ¿verdad? Nada que ver. Entonces era mejor sacrificarlas. Y lo otro que se hizo fue quitar todos los lotes de carnes provenientes de mataderos donde estuviera determinada presencia de proteína. O sea, estamos hablando del brote infeccioso más importante de la historia. Porque esa carne, la carne de Europa, estaba en supermercados en Australia, en Estados Unidos, en América Latina. Y de repente había que quitar toda esa carne, había que rastrear de dónde venían todas las carnes, quitarlas, enterrarlas, porque la proteína Scrappy estaba ahí, esperando contagiar a humanos. Ahora, ¿hubo casos? Sí. Hubo varios muertos en España, en Portugal, en Francia, de personas que comieron carne, porque no sé si sabes que en Europa se comen mucho carpachos, y los carpachos es carne cruda, y ahí van las priónicas, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Bueno, en Europa por lo menos no hay casos de este, bueno,
De vez en cuando aparecen casos esporádicos, porque no todos los casos se transmiten. Hay unos casos que llaman esporádicos, que son personas o animales que nacen con la mutación, como la vaca cero, digamos. Aquí en Costa Rica hemos tenido dos casos de enfermedades crónicas. Una era una señora de Cartago, de 42 años, que comenzó con crisis tónico-clónicas, es decir, comenzó a convulsionar, comenzó a tener trastorno demencial muy rápido, comenzó a tener problemas de coordinación, problemas para articular. Se creyó inicialmente que era una enfermedad infecciosa central, es decir, una encefalitis vírica o encefalitis fúngica. Se hicieron pruebas de función lumbar, se le hicieron taquiresonancias, todo salía normal, ¿verdad? Se le hicieron ciertas determinaciones en el suelo para diagnóstico de otras enfermedades neurológicas, salieron normales, y lamentablemente se determinó que posiblemente la causa de ese trastorno encefálico era priones. Cuando se hizo ese diagnóstico, a la paciente se le explicó. En aquel momento la paciente todavía tenía pues entendimiento, o sea, comprendía, y ella entendió que el sistema de salud no tenía otra alternativa que ofrecer. Ella pidió ser aislada, ¿verdad? Entonces se le aisló de los familiares por el riesgo que tenía de transmisión de secreciones salivales, moco, y falleció. Duró como 2 meses en fallecer la paciente. Es un caso de Cartago. El artículo se los puedo subir a Bioquímica para la Vida para que lo puedan leer. El diagnóstico de la enfermedad se hace post-mortem. Es decir, el diagnóstico de la enfermedad no se hace in vivo. Hay algunos datos de laboratorio sugestivos de enfermedad por priones, pero el diagnóstico confirmatorio se hace por biopsia cerebral en el CDC de Atlanta, en Estados Unidos. ¿Por qué? Por el enorme riesgo biológico que tienen las proteínas priónicas. Es decir, es un arma biológica, pero de primer nivel, porque 100% mortalidad. Y en un caso que salió una vez en las noticias de un quirófano, lo tuvieron que cerrar. No, eso era rabia. Era rabia. Sí, que también murió el paciente. Bueno, la rabia es otra enfermedad interesante, que también es muy mortal. Solamente se han descrito 14 casos de personas que sobrevivan a la rabia. Pero tiene más mortalidad los priones, por mucho, 100%. No hay un solo caso de pacientes que hayan sobrevivido a priones, ni uno. Solamente 14 de rabia, pero ni uno de priones. El otro caso fue un varón, también se cree que fue enfermedad priónica esporádica, es decir, alguien que nació con esta mutación, no que la consumió, sino es una mutación. También comenzó con síntomas neurológicos, debilidad para caminar, debilidad para hablar, problemas demenciales, y también murió en cuestión como de 2-3 meses. ¿A qué edad se le empezó a presentar los síntomas? Esas enfermedades priónicas que son esporádicas tienden a tener síntomas después de los 35 años. Es decir, tienden a manifestarse clínicamente de forma temprana. Es decir, por eso es raro que un paciente joven presente trastorno demencial. Siempre en un paciente con trastorno demencial uno busca causas como por ejemplo Alzheimer juvenil, Parkinson juvenil, enfermedades asociadas, no priones. Pero en estos pacientes, al descartarse las otras, el diagnóstico fue enfermedad por priones. Pero su diagnóstico fue post-mortem. Los pacientes se les hace una autopsia cerebral específica, se saca un pequeño fragmento del cerebro, se hacen ciertas tinciones y se determina la presencia de la proteína priónica SCRAP. Recuerden que todos tenemos la priónica normal, la que es patológica es la SCRAP, SC. Ahora, ¿de dónde vienen esas enfermedades priónicas? Bueno, es muy interesante. Se cree que estas enfermedades priónicas nacen del canibalismo. La primera zona del mundo en la que se describió las enfermedades priónicas es una región de la Polinesia Pacífica. Ahí hay una isla donde hay una tribu de personas que se llaman los Kurus. Los Kurus son una de las pocas etnias humanas que todavía practican el canibalismo para fines religiosos. Hay gente que practica el canibalismo para fines de subsistencia, pero estos lo practican para fines religiosos. Según la creencia de esta tribu, comer cerebros de personas que han fallecido les transmiten el recuerdo. Entonces, en estas tribus, cuando las personas mueren, se les extrae el cerebro y se les consume. Resulta ser que la proteína SCRAPI está más presente en el cerebro. Entonces se cree que ahí nació esta enfermedad, ¿verdad? Es decir, un primer humano, que sería el paciente cero, que tuvo una mutación y los otros consumieron los sesos con proteínas SCRAPI. En esta tribu, en los Kuru, ahí les voy a subir el documental en Bioquímica para la Vida,
se dieron cuenta que los niños desde pequeñitos comenzaban a sufrir de los síntomas. Entonces se comenzó a estudiar porque habían unos niños deformes que no se les daba el cerebro y a esos no tenían los síntomas. Entonces se dijo, bueno, es algo que comen unos y no otros los que posiblemente están en asociación. Cuando se dieron cuenta de que eran tribus caníbales, entonces se comenzó a estudiar y ahí fue donde se detectó por primera vez en los humanos la proteína Scrap, los Kurus. Muy interesante. Fue un equipo de estadounidenses que fueron a estudiar a estos pobladores y ahí hay un video en blanco y negro de las primeras filmaciones de este grupo. Obviamente ya la tribu no practica no hace esta práctica. Obviamente, producto de que la mayoría de individuos están infectados, los adultos. Pues entonces en el momento que ya pues, fallezcan los enfermos, podrían seguir practicándola si quisieran, pero aumentan el riesgo de nuevamente aparecer por otro tipo. Sí, que hagan la sopa bien hecha de... Profe, ¿y eso fue mucho antes de eso? Sí, eso fue mucho antes de la enfermedad de vaca loca. Entonces, entiéndese que hay dos tipos de enfermedades priónicas, las infecciosas y las esporádicas. Las esporádicas son las que pues, aparece alguien con esa mutación. Las infecciosas es cuando hay alguien con esa mutación que esa proteína se transmite a otro, ¿no? Son dos diferentes tipos de enfermedades. ¿Verdad? Bien, entonces en Química para la Vida van a encontrar información al respecto, ¿verdad? Información para que puedan complementar lo que estamos estudiando. Bueno, como estamos a las 24, voy a dejarlo salir ya. Vamos a iniciar el próximo sábado entonces con la discusión de la lectura, ¿verdad? La lectura complementaria, ¿okay? Que es la lectura de las proteínas. Pero vean que ya hoy prácticamente lo hemos dicho. Entonces lo que voy a hacer la próxima clase, ya les digo, voy a llamar a 3 personas para que me resuman lo que le llevo. 3, así azarosamente. Si no quieren, no hablan y ya. Si quieren, hablan y ahí vemos su respuesta. Okay, entonces voy a llamar a 3 personas y dependiendo de la respuesta yo le asigno más 3 más 2 más 1 puntos en el examen. Si lo hace muy bien, si lo hace más o menos, o si no lo hace. Bueno, si no lo hace nada, ¿verdad? Si lo hace mal.